En el Jardín de Milán, ya algunos al escuchar el Jardín de Milán ya saben de quién me voy a referir, y bajo la angustia de un alma completamente atrapada en su esclavitud moral, un joven llamado Agustín. Era un joven brillante, era un joven muy inteligente, pero era rebelde y a su vez estaba atormentado por las pasiones. Y un día este joven cae bajo la convicción de pecado. Había buscado la verdad por medio de la filosofía. Había buscado también el placer por medio de los sentidos. Y la paz la había querido buscar por medio de su orgullo. Pero fue en medio de esa angustia existencial que él tenía que escuchó a un niño que decía: toma y lee. Eso dice las biografías de Agustín: toma y lee. En ese momento sus ojos fueron abiertos y la gracia de Dios operó en su alma. Él, cuando leyó, el texto que tomó fue Romanos 13, versículos 13 y 14. Y el texto dice así: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ese día Agustín de Hipona fue liberado por la gracia del Señor, recibió la gracia de Dios y Agustín empezó a tener un gozo verdadero, el gozo soberano que solamente Dios puede dar, el gozo que no se lo dio todo el esfuerzo que él había desarrollado, sino fue solamente la obra y la gracia de Dios. Pero no quedó solamente ahí. Una vez Agustín vivió ese momento, con los años él descubrió que la iglesia es su hogar espiritual. La iglesia es la madre de la fe. La iglesia se convirtió en su nueva familia. Su nueva familia. Después de un tiempo, Agustín, al tener tal convicción, dijo esta frase: nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. ¿Qué comprendió Agustín? Comprendió que su nueva vida en Cristo no era una vida individual ni aislada, era una vida en la cual iba a ser parte del pueblo de Dios, una vida que se incorporaba a un pueblo, al pueblo de Dios. Eso es lo que había entendido aquí Agustín. Y este estudio que tendremos en estos domingos parte de esta misma convicción. La salvación no solamente nos une a Cristo, sino que la salvación nos une también a la iglesia, al cuerpo visible, a la iglesia local. No podemos vivir una fe bíblica saludable si estamos desconectados del lugar donde Dios ha decidido habitar con su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. Yo no puedo ser parte de la iglesia, es decir, soy cristiano y estar aislado de la iglesia. La iglesia no es una opción, no es una opción. La iglesia es la casa del Padre. La iglesia es el rebaño de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Espíritu. Es allí donde crecemos. Es allí donde amamos al Señor. Es allí donde servimos. Es allí donde somos transformados por la gracia de Dios. A lo largo de estos estudios vamos a ver varios temas. Vamos a ver la necesidad de la conversión genuina para ser miembro de la iglesia. Vamos a ver la naturaleza de la iglesia como casa de Dios. Vamos a ver también el compromiso público
del bautismo y la membresía. Y es allí cuando lleguemos a este tema donde vamos a tratar los votos. Allí vamos a ver los votos a los cuales usted, miembro, y yo nos comprometimos con la iglesia local, la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Tal vez algunos podrán decir, desconozco esos votos a los que me comprometí. Otros pueden decir, uy, me acuerdo de 2 o 3 votos de los que me comprometí. Y en el peor de los casos, puede pensar que no se comprometió y que no hay ningún compromiso con nuestra iglesia local. Entonces, otros temas que vamos a ver es el deber de conocer la perspectiva y la doctrina de la iglesia local. También veremos la conducta santa y amorosa en la vida de la iglesia. También veremos el llamado a examinarnos como miembros verdaderos y veremos otros temas. Hoy, a la luz del testimonio de Agustín y la enseñanza del Nuevo Testamento, queremos destacar la belleza de pertenecer y vivir en la casa del Padre, entendiendo no solo quiénes somos como individuos, que como individuos somos redimidos por la gracia de Dios, unidos a Cristo. Pero como lo dijimos hace un momento, no somos ni nos movemos de manera individual, sino nos movemos como cuerpo, como cuerpo. El título que le hemos dado a nuestro estudio es Viviendo con reverencia en la casa de nuestro Dios. Repito el título, Viviendo con reverencia en la casa de nuestro Dios. Y antes de hablar de nuestra vida como miembros de la iglesia, es fundamental considerar cómo llegamos a ser parte de la iglesia, cómo llegamos a ser parte de esta iglesia. No se trata simplemente de asistir, no se trata simplemente de simpatizar con la iglesia, no se trata simplemente tampoco de participar externamente de todo lo que hacemos en la iglesia, sino de haber entrado por el único camino, la única puerta establecida para unirnos a la iglesia, el nuevo nacimiento. A través de la conversión genuina, iniciamos nuestro andar, nuestro peregrinaje en la casa del Padre. Por eso comenzaremos este estudio reflexionando en lo que significa entrar por la puerta estrecha. Primer punto, entrando por la puerta estrecha. El gozo que experimentó Agustín al recibir la gracia de Dios no fue un simple alivio emocional, sino fue una liberación profunda del ser de Agustín. Fue transformador, tanto que él lo llamó en sus escritos la omnipotencia de la gracia. Así lo llamó en las confesiones y los escritos que hizo Agustín, la omnipotencia de la gracia. Él sabía que el Señor había roto las cadenas de la esclavitud interior. Él tenía una vida dominada por los apetitos sexuales, por la vanagloria intelectual. Él tenía una vida llena de la autosuficiencia filosófica, muy parecido a lo que hoy podemos vivir en una sociedad como esta. Pero él descubrió la verdadera libertad y no se encuentra en eso. La verdadera libertad se encuentra en algo más grande, en la gloria de Dios. Cuando él pudo saber de eso y cuando la gracia operó en su alma, él pudo despreciar todo lo que lo tenía encadenado. Ese gozo no fue una experiencia superficial, sino fue el resultado de ver con claridad el engaño que tenía en su vida antigua. Cuando él comprendió cuán engañado estaba, sabía que su voluntad no era libre. La voluntad de Agustín no era libre, sino era esclava de esos deseos. Y él había percibido
esa dificultad en su alma. Sabía que era un esclavo disfrazado de libertad. Se creía libre, pero era un disfraz. Es como cuando un adolescente, un joven, dice: cuando tenga 18 años voy a poder tomarme mi primer bebida alcohólica. Voy a poder fumar mi primer cigarrillo. Voy a poder hacer esto y aquello. Es una libertad falsa. Falsa libertad. Esa es la libertad que piensan los adolescentes. Una libertad disfrazada, pero realmente es esclavitud de deseos desordenados. Agustín, al conocer esta maravillosa gracia, entendió que la jactancia de la autonomía de su ser era peligrosa. Ilusionarse con que él autónomamente decide qué hacer y qué no hacer era peligroso, porque lo único que va a decidir hacer era pecar y ofender a Dios. Él estaba convencido que de no haber sido por la gracia de Dios operante en su alma, él no hubiese podido ser libre. Allí fue cuando nació el gozo soberano en Agustín. Un gozo no fabricado por esfuerzos humanos, no producido por sus capacidades intelectuales, no producido por conocimientos del mundo de entonces. Era producido por la obra única del Espíritu Santo, que lo arrancó de la esclavitud, de esa esclavitud placentera, que lo único que lo iba a llevar era a la destrucción. Leo la cita de Aurelio. ¿Sí saben quién es Aurelio? Aurelio Agustín. Oh, qué dulce fue para mí carecer de repente de las dulzuras de aquellas bagatelas, las cuales cuando temía entonces perderlas, tanto gustaba ahora de dejarlas, porque tú las arrojabas de mí, oh verdadero gozo soberano. Tú las arrojabas y en su lugar entrabas tú, más dulce que todo deleite. Oh Dios y Señor mío, claridad mía, riqueza mía y salud mía. Fin de la cita. Ese es el gozo de Agustín. Y ese gozo de conocer a Dios, a partir de ahí, se convirtió en el motor de su vida. A partir de ahí, ese gozo que Dios puso en su corazón se convirtió en el motor que iba a guiar su vida. Ya no encontraba placer en las cosas que antes lo dominaban, sino en el amor que tenía por Dios. Ese amor que había conquistado todo su ser. Ese gozo era tan real, tan fuerte, que lo llevó a abandonar su antigua manera de vivir. No por obligación, sino que era tal su deleite y su gozo por Dios, que lo único que quería era salvaguardar ese gozo que empezaba a crecer en su alma. Él siguió razonando y siguió creciendo. Y el testimonio de Agustín ha sido de gran bendición para todas las generaciones. Y se repite este testimonio, y se repite, llamándonos y llamando a la iglesia a la falsa libertad del pecado. Falsa libertad del pecado. Y nos invita a abrazar el gozo invencible que solamente podemos encontrar en Cristo, en la gracia que Dios ofrece por medio de Cristo. Ahora, mis hermanos, la verdadera manera para ser parte de la membresía de la iglesia no es por medio de formalismos de hombres, no es por medio de terminar un curso, presentar unos trabajos y me hago un miembro. No, esa es una parte que utiliza la iglesia para que la persona pueda saber y pueda confrontarse a la luz de las Escrituras
y quiera el Señor operar en su alma, salvándole y que pueda abrazar a Cristo y los hermanos de la iglesia puedan evidenciar esa operación y puedan ser incorporados a la iglesia. Pero es el nuevo nacimiento. Es en ese momento cuando el pecador es regenerado, el Espíritu Santo opera en el alma de ese pecador y es unido espiritualmente a Cristo. Así que es incorporado a la iglesia. Esto no es meramente simbólico. No es meramente simbólico. Es un hecho real en el que Dios opera. Y este creyente, cuando se hace miembro, empieza a expresar la fe con sus demás hermanos. Este nuevo miembro empieza a adorar a Dios junto con sus demás hermanos, empieza a servir a la iglesia junto con sus hermanos, empieza a escuchar la enseñanza junto con sus demás hermanos y empieza a tener comunión fraternal con el resto del cuerpo. Por eso la conversión no solamente nos reconcilia con Dios, sí, nos reconcilió con el Señor, salvados por la gracia de Dios, pero no solamente queda ahí, sino que nos incorpora a la familia de la fe, a la familia visible que es la iglesia local. Permítame una ilustración. Hay un libro que es para niños, se llama El gran viaje del pequeño peregrino. Es la historia de John Bunyan, pero para niños. Y hay una parte donde el libro muestra a dos personajes. Un personaje que se llama formalismo y otro que se llama hipocresía. Entonces va caminando por el único camino, va cristiano, va peregrino, el pequeño peregrino, pero al lado hay unas bardas muy altas que se llaman como las bardas de la salvación. Y ahí salta hipocresía y salta también formalismo. Y terminan los tres caminando en el mismo camino que venía caminando el cristiano, el pequeño peregrino. Entonces, nos está mostrando el libro, y explica ahí el autor, que muchas veces formalismo e hipocresía no entran por la puerta estrecha, sino que saltan la barda de la salvación. No entraron por la puerta estrecha, saltan la barda y caminan con cristiano en su peregrinaje. Así que la cena representa de manera clara que no basta estar en el camino exteriormente, no basta estar en el camino exteriormente, no basta aparentar religiosidad, no basta. Para pertenecer a la iglesia de Cristo, la única forma legítima es entrando por la puerta estrecha, por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No es por la costumbre, no es porque llevo asistiendo 15 años, entonces hagamos curso de membresía. No es porque mis papás me traen desde que yo era un niño y ahora tengo 18 años, entonces es por eso. No. No es por formalismos, es por la operación de gracia del Señor. No se debe entrar de manera irregular. Eso no tiene aprobación delante del dueño de la casa, que es Dios. Él ha establecido que solamente se debe entrar por la puerta estrecha. Esta enseñanza nos recuerda que la iglesia no es un club, sino es una comunidad de personas, pecadores que fueron redimidos por la gracia de Dios. Los verdaderos miembros de la iglesia deben ser aquellos quienes la gracia de Dios o en quienes la gracia de Dios ha triunfado. Esos deben ser los miembros. Aquellos que han sido transformados, aquellos que la mente ha sido transformada, los frutos de arrepentimiento son visibles. Es aquella persona que vive por fe.
no es simplemente los que asisten, los que conocen la doctrina, los que adoptan una manera externa de piedad, sino aquellos alcanzados por el poder del Evangelio, como le ocurrió a Agustín. La iglesia es el cuerpo de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y ahora viven para la gloria de Cristo. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice el apóstol. Es en este nuevo nacimiento la marca de los que verdaderamente pertenecen al pueblo de Dios. Dice un músico muy conocido en una entrevista de Televisión Nacional, cuando le preguntaron por Dios, ¿y cree en Dios? Y su respuesta fue, yo creo en Dios y soy muy temeroso de Dios, pero no soy cristiano, tampoco voy a ninguna iglesia, pero yo temo mucho a Dios. Indagando un poquito de la vida de ese personaje, es una persona esclava al pecado, esclava al pecado. El verdadero temor a Dios no está a distancia de la iglesia. El que verdaderamente teme a Dios está cerca a la iglesia, se une al pueblo de Dios. Porque sabe que si la centralidad es Cristo y Cristo ordenó unirse y ser parte de una iglesia, integrarse a la iglesia, integrarse al cuerpo de Dios, está en la obligación de obedecer a Cristo. Si teme a Dios, no debe estar aislado, sino debe en obediencia concreta ir a Cristo, servir, amar a Cristo y obedecer su palabra. Vamos a Malaquías 3:16. Malaquías 3:16 es un texto del Antiguo Testamento, naturalmente. Estamos hablando de membresía, pero tiene una frase que es importante anotarla. Sí, Malaquías 3, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dice, y Jehová escuchó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Este temor de los que temen a Dios los lleva a la unidad con los que también temen. Los que temen se juntan y se manifiesta la vida compartida dentro de la iglesia local. La iglesia local es la reunión de los que temen a Dios. Mateo 7, versículos 13 y 14. Busquemos Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miremos el texto que dice, la frase que dice, entrad por la puerta estrecha. No es una invitación general a la religiosidad, ni es una sugerencia piadosa, sino es un mandato urgente. El único camino, la única persona que da vida eterna. La imagen de una puerta estrecha, ¿qué implica una puerta estrecha? Una puerta estrecha implica dificultad, porque es estrecha, restricción, tal vez humillación, renuncia. Eso implica una puerta estrecha. No se puede entrar con orgullo. No se puede entrar a esta puerta estrecha con autosuficiencia.
Porque es una puerta estrecha. No se puede entrar por medio de tradiciones. No se puede entrar allí. La puerta es estrecha porque demanda conversión verdadera. Demanda la operación de gracia en el corazón, la fe en Cristo, el arrepentimiento genuino. Nadie arrastrando su vida de pecado y arrastrando sus ídolos puede entrar por la puerta estrecha. Nadie puede entrar de esa manera. Todos debemos despojarnos de nosotros mismos si vamos a entrar por la puerta estrecha. Así como Agustín tuvo que dejar a un lado sus deleites, su arrogancia falsa, su intelecto, su filosofía, todas sus cosas. Tuvo que dejarlas para poder gozar de la gracia del Señor. También vimos como formalista e hipocresía en el viaje que tuvo con pequeño peregrino. Son personajes que se encontrarán en el camino, porque son personajes que no entran por la puerta legítima. En el camino que lleva a la vida, no solo comienza por una puerta estrecha, sino que dice que sigue siendo angosto. ¿Qué indica esto? Que el cristiano verdadero no es amplio en sus opciones. No es que tengamos muchas opciones, ni mucha flexibilidad moral, no. Es un camino de obediencia, es un camino de cruz, es un camino de negarnos, es una lucha contra el pecado, es un camino angosto, de dependencia de la gracia de Dios. Dependemos de su gracia para poder seguir avanzando, seguir hacia adelante, tener los ojos en Jesús. Golpeados, nos volvemos a levantar, el hermano nos ayuda, el Espíritu nos fortalece y vamos poco a poco avanzando hacia el Señor. Aún después de entrar por esta puerta estrecha, después de la conversión, se va a seguir caminando por ese sendero, un sendero marcado por la verdad de Dios, marcado por la palabra de Dios, alejado de todas las preferencias que hay en este mundo caído. Es allí donde no está permitido el autoengaño. Es en este andar donde se expresa la vida con el cuerpo de Cristo, se expresa la fe con el cuerpo de Cristo. Jesús declara en ese pasaje al final, pocos son los que la hallan. Y esta parte debe ser solemne para nosotros como iglesia. Pocos son los que la hallan. Nos debe llevar a meditar, a reflexionar. Porque al decir esto es que no todos los que se profesan cristianos han entrado por la puerta estrecha. Así como lo vimos en el libro de Hebreos, muchos judíos iban y escuchaban, pero ellos en sí mismos no habían sido transformados por la gracia de Dios. Los convertidos, los regenerados, son los que entran legítimamente a la familia de Dios. No basta con participar, se necesita ser regenerado por la gracia de Dios. Miremos Juan 10, versículo 9. Juan 10, versículo 9. Y ahí el Señor nos sigue hablando sobre la puerta. Ahí el Señor sigue haciendo un énfasis sobre la manera como se debe ingresar. Dice así la palabra de Dios: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, Jesús continúa: el que por mí entrare será salvo. Esta promesa habla de una vida nueva, pero no solamente habla de vida nueva, habla de una vida segura. Y no solamente eso, sino que una vida en la que Él alimenta a su pueblo. Una vida donde su pueblo es sustentado por este gran pastor. Una oveja bajo el cuidado de este gran pastor. Esta es la imagen que describe este texto.
Agustín experimentó al ser liberado por la gracia del Señor de sus antiguos placeres y dejar todas esas bagatelas con las cuales él estaba enjaulado, que lo ataban. Luego, por la gracia del Señor, halló pastos donde el Señor sustentó su alma, el deleite en Dios mismo. En este texto, la puerta no solamente representa la entrada al cielo futuro, sino al redil presente. Y el redil presente es la iglesia. No es posible decir que alguien ha entrado por la puerta si vive desconectado del rebaño. No es posible, no es posible. Esta es una invitación a entrar por Cristo y a vivir bajo su pastoreo, bajo el pastoreo de nuestro Señor. Dentro del contexto de la iglesia, es allí donde el alma redimida es alimentada y es pastoreada por el Señor. Es allí donde esa alma redimida encuentra seguridad, cuidado, alimento, comunión. Tito 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Nos salvó no solo por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo, al escribir a Tito, deja claro que la salvación no es un resultado de las obras de la justicia, Esta afirmación, corta, pero con un gran sentido, impactó la vida de Agustín. Sabía que el mérito humano, o por sus capacidades humanas, le iba a ser imposible gozar de la gracia de Dios. Su vida era tan deplorable, que él entendió que era solamente por la obra exclusiva de la misericordia divina que podía ser libertado. Agustín, al vivir esta obra de gracia, pudo comprender que todo era por la gracia del Señor, que nada era por sus buenas intenciones. La inteligencia que tenía no le sirvió para ser libre de su pecado. Toda su filosofía y los logros que había alcanzado no fueron suficientes. Comprendió que lo único suficiente era la misericordia de Dios. Pablo explica que la salvación ocurre por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es una transformación interior que Dios obra en el corazón del pecador. Así que es importante que todo creyente, miembro de la iglesia, ayude a cuidar a nuestros hermanos que están haciendo el curso. Algunos han sido convencidos por la gracia de Dios y creen en el Señor con todo su corazón. Y tal vez otros necesitan el acompañamiento de la iglesia para que les expongan el Evangelio. El Señor quiere operar y darles luz. Y quiere el Señor operar en sus almas y dejarlo todo y darse en cuenta que su autosuficiencia no sirve para nada.
Solo la gracia de Dios es lo que necesitan. Ser parte de la iglesia no comienza con una decisión personal aislada, sino con la obra del Espíritu Santo en lo más profundo del corazón. Voy a leer una porción de Agustín, pero creo que lo vamos a dejar para el próximo domingo. Pero sí quiero finalizar con otra cosa. Con una advertencia. Quienes desean ser miembros y tal vez no se detienen en meditar sobre la puerta estrecha, hoy el Señor nos llama a que lo tomemos con mucha reverencia, a meditar en esta realidad. Por medio del arrepentimiento genuino y la fe en Cristo, es que nos hacemos verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo. Y no solamente ellos. Si nosotros como iglesia no hacemos nuestra parte, que es orar por ellos, orar por sus almas, orar por cada hermano y cada hermana que está haciendo el curso y no hacemos el acompañamiento con amor, con fraternidad, no los contactamos, no les hablamos, no les indagamos. Si no hacemos nuestra parte de compartir con ellos el evangelio, corremos un riesgo muy grande. Es un triste desenlace. Muchos que se unen sin una conversión verdadera terminan con el tiempo alejándose de la iglesia. Llegan las pruebas, llegan las dificultades terribles. Pueden morir un ser querido, empieza a renegar y se empieza a apartar. O los conflictos, o lo peor, un llamado a la obediencia. Hermano, no llegue tarde, venga temprano, congréguese. ¿Qué hace paseando un domingo? Busca al Señor, no atiende un llamado a la obediencia. Como hermanos y como iglesia estamos llamados a jalarnos las orejas como miembros, pero en amor, de manera fraternal, cuidándonos los unos a los otros. Si se unen a la iglesia y no han pasado por la puerta estrecha, algunos podrán caer en pecados vergonzosos. Y al hacer fraternidad con los otros miembros, vamos a pasar por un tiempo de dolor, por ver su partida, por ver su caída, por verlo en sus terribles angustias. Así que la iglesia va a pasar dolores. Y no solamente eso, también puede venir deshonra del evangelio. Otros cristianos nuevos van a decir, pero vea lo que pasó con tal. Entonces, mis hermanos, es un llamado a que oremos por la iglesia. Roguemos al Señor que, así como Agustín, la gracia de Dios operó y su gozo soberano fue Dios y su gloria, y solo quería Dios y su gloria. Que su Espíritu, que es el mismo que opera en nuestra iglesia, es el mismo que nos ha llamado a unirnos al cuerpo, es el mismo que ha guiado esta iglesia por muchos años. Roguemos a nuestro Dios que el Señor opere en nuestras almas y nos haga una iglesia que ame al Señor con todo el corazón y que sea fiel a su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues llamando a salvación. Tú sigues salvando pecadores.
Oramos para que en nuestra iglesia abunden pecadores redimidos por tu gracia. Quieras tú, Señor, operar en los que estamos aquí. Quieras tú, Señor, guiarnos a nosotros como iglesia para que podamos hacer nuestra tarea. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.